Bien. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? Sí se ve. Bien, ya. Bien, vamos a empezar entonces. Ya, gracias por la presentación. Aquí tenemos, lo que vendría a ser el día de hoy, que sería el primer tema de nuestro diplomado, ¿no? Marco normativo agroalimentario en el Perú, ¿no? Tenemos 4 competencias para esta sesión, ¿no? Este es el temario. El primero es Fundamentos del Derecho Agroalimentario. El segundo es Principios de la Inocuidad y la Seguridad Alimentaria. El tercero es Jerarquía Normativa del Ordenamiento Jurídico Peruano. Luego vamos a ver el Sistema Nacional de Inocuidad Alimentaria, las competencias de los entes reguladores, tales como DIGESA, SENASA y SANIPES. Luego vamos a ver la Ley de Inocuidad de Alimentos y Normativa Complementaria en una forma muy general, porque lo vamos a ver dentro de las demás sesiones por cada uno de los entes reguladores, ¿no? Principio. Luego de ello, vamos a ver, por último, la responsabilidad administrativa en la materia sanitaria como tal, ¿no? Entonces, bueno, nuestros principales objetivos del día de hoy es de comprender la estructura del sistema normativo agroalimentario, ¿no? Identificar cuáles son las competencias de las instituciones, ¿no? Y analizar las responsabilidades de estas también. Bien, voy a iniciar haciendo una pequeña introducción en relación a lo que podemos ver, ¿sí? Estamos viendo el día de hoy 2 imágenes importantes, ¿no? En las que hacen referencia a una sala de procesamiento, ¿no? Esta es una sala de procesamiento de hamburguesas. Y les hago una pequeña consulta aquí. ¿Quién va a fiscalizar una planta que produce hamburguesa de pescado y hamburguesa de carne? ¿Quién consideran que serían las entidades gubernamentales que fiscalizarían ello? Muy bien, DIGESA y SANIPES, ¿cierto? Ahí veo en el chat que varios están respondiendo DIGESA y SANIPES. Bien, es cierto. Entonces, la respuesta más acorde al enunciado, ¿no? Sería más de una entidad, ¿cierto? Porque obviamente, si estamos viendo una condición que refiere, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante la vamos a ver a detalle, ¿sí? Bien, hay que tener en consideración los principios que de alguna forma debemos siempre perdurar, ¿no? El tema de las buenas prácticas de manufactura son sumamente importantes en tenerlas en cuenta. No sé si llegan a ver bien todo la presentación. Creo que esta barra no estaba ayudando mucho, que digamos. La voy a poner mejor acá arriba. No, esta pestaña la oculto. Ya, bien. Ya, listo. Entonces continuamos. Bien, vamos primero por los fundamentos del derecho agroalimentario. ¿Qué es el derecho agroalimentario? Bueno, va a ser un conjunto de leyes que de alguna forma van a transcribir todo lo que va a ser necesario en sí para la cadena alimentaria, ¿no? Va a regular lo que vendría a ser la producción, la transformación y la comercialización de los alimentos. Es decir, van a ser netamente de lo primordial que hay que resguardar en un proceso, ¿no? Y aquí vamos a poder tener en consideración adicionalmente, obviamente, el tema de trazabilidad, que también lo vamos a ver más adelante. Entonces, con ello, lo que se busca en principio
es proteger la salud pública. Y hay que tener algo muy importante que deben haber escuchado en algún momento. Siempre hay que tener en consideración la denominación de una sola salud en cuanto a salud ambiental, salud animal y salud humana. Todo converge en que obviamente estamos evitando cualquier tipo de contaminación que pueda de alguna forma ocurrir hacia la salud en sí, ¿no? Bueno, este mismo concepto hay que mencionarlo, ¿no? No es que el derecho agroalimentario vaya en relación a los temas comerciales, ¿no? Muchas de las veces los reglamentos y demás documentos aprobados que han sido investigados y demás, obviamente de repente no van a la par del ente comercial de una entidad gubernamental, perdón, de una entidad privada, tal vez, ¿no? Pero obviamente hay que hacer que prevalezca como profesionales siempre el hecho de que evitemos alguna situación que pueda dar una condición anómala a la salud, ¿no? Entonces, bien, los principios rectores vamos a tener que son básicamente el principio de prevención, donde obviamente vamos a ver el conjunto de alguna forma de, en principio, las BPM, por ejemplo, que son las buenas prácticas de manufactura, que hace referencia, por ejemplo, a el tema de la protección, ¿no? Es decir, evitar o hacer un uso adecuado de repente en planta de la mascarilla, de una toca, de repente de la indumentaria como tal, y las condiciones de higiene en principio de la planta en sí, ¿no? Es decir, desde lo más mínimo, que es, por ejemplo, el lavado de manos, ¿no? Si un lavado de manos no es el correcto, obviamente va a conllevar a que haya una contaminación hacia el producto de por sí, ¿no? Este principio también hace referencia a un principio precautorio, ¿no? Hay que prevenir sobre todo cualquier tipo de consideración que podría de alguna forma afectar al producto, ¿no? Siempre también la responsabilidad del operador va muy de la mano de ello, porque muchas veces ocurre, y desde la práctica yo lo he podido notar, el personal de repente que ya tiene años, es un personal muy antiguo, tal vez, ¿no? Porfía de alguna manera algunas cosas o que ha visto en algún momento que no son las adecuadas. Entonces hay que corregirlas para que obviamente evitemos alguna contaminación de por sí que nos pueda generar un problema a la salud, ¿no? Y bueno, siempre el enfoque basado en el riesgo, ¿no? De por sí, también esto nos da a entender que evaluamos los posibles factores que puedan de alguna manera generar un perjuicio a la inocuidad, ¿no? Entonces hay que tener siempre en consideración que ello es muy importante, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a pasar al segundo punto, que es los principios de inocuidad y de seguridad alimentaria. Bien, la inocuidad alimentaria de por sí es la garantía de que los alimentos no van a causar daño al consumidor, ¿no? Y estos cuando se preparen o consuman de acuerdo con el uso al que se destinan. Por ejemplo, aquí vemos un ceviche, ¿no? Entonces, condiciones que obviamente van a permitir de que este ceviche, ¿no? Sea obviamente el más adecuado, ¿no? Para evitar alguna situación en la que algún microorganismo prolifere y obviamente genere una dolencia a nivel de una contaminación de por sí, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta los principios básicos, como ello vienen a ser el lavado de manos, también las BPMs en principio, también el POES y demás que de alguna forma hacen referencia a que el proceso sea lo más
adecuado posible. Y hay que considerar, ¿no? Al uso a que se destinan, porque, por ejemplo, veamos aquí esta noticia, ¿no? Esta noticia hace referencia a que en China, ¿no? Una mujer murió por inyectarse, ¿no? Jugo de, ¿no? Jugo de fruta, ¿no? Entonces, por eso hace referencia la anterior indicación que obviamente siempre vamos a tener que ver a qué hace referencia netamente el uso previsto del producto, ¿no? Porque si se indica que hay que consumirlo de tal forma, no es lo mismo que te lo inyectes, por ejemplo, a la avena, en este caso, ¿no? Entonces, no es exactamente lo mismo. Entonces, siempre hay que tener en consideración ello. Entonces, inocuidad es obviamente que no, estos productos no van a originar un daño al consumidor, un daño potencial por proliferación de patógenos o alguna circunstancia adicional. Bien, seguridad alimentaria de por sí hace referencia a una situación que se da cuando todas las personas tienen un momento, ¿no?, de acceso físico, social y económico suficiente para alimentos inocuos y nutritivos, ¿no? Satisfaciendo las necesidades alimenticias, ¿no? Y llevar una vida activa y sana de por sí. Es decir, la capacidad que tiene el espacio en donde nos encontramos, por ejemplo, aquí en Sudamérica, que somos ricos de alguna forma en ciertas producciones, ¿no? Tanto agroalimentarias como también de diferente índole, ¿no? Entonces, es la posibilidad también de repente tener el acceso, ¿no? Y ahora, de repente, tal vez lo que nos va a acarrear una situación eh, algo complicada podría venir a ser lo que el tema del el conflicto que está habiendo entre Estados Unidos e Irán, ¿no? Esto de repente va a hacer que el mercado a nivel global, ¿no? Dispare los precios y, por ejemplo, nosotros. Magister, ¿logra escucharme? Magister, ¿logra escucharme? Se le ha colgado su audio, no se puede visualizar su pantalla tampoco. Estudiantes, al parecer había un inconveniente técnico por el tema de internet. Ok, por favor, no se desconecte. Voy a conversar con el magister por interno, ¿sí? Un momento, por favor, unos segundos. Sí, estimados profesionales, ha sido su internet del magíster, o que va a volver a ingresar en unos segundos. Sí, ahí está. ¿Puede prender su audio? Sí, no sé qué pasa con la conexión. Bueno, a ver. Ya. Sí logran ver, ¿cierto? Sí, sí se visualiza. Ya, pero no veo qué me escribe. No veo.
Me van pasando la voz, por favor, sí, sí. Me van pasando la voz, por favor, si es que... Ah, perdón. Bien, sí, sí se llega a ver, ¿cierto? Sí, sí, no se preocupe. Ya, bien. Entonces estaba haciendo referencia netamente a lo que vendría a ser la seguridad alimentaria, ¿no? Es la capacidad de alguna forma de tener los insumos. Les ponía el ejemplo de, por ejemplo, la producción porcina, ¿no? Que obviamente importa de alguna forma maíz, ¿no? Entonces de repente este insumo va a escasear, ¿no? Por ejemplo, también para el tema del transporte, ¿no? Algunas situaciones que van a, de alguna manera, hacer que ciertos productos escaseen y eso de repente va a llevar a una situación un poco más complicada en ese sentido, ¿no? Bien, estas son las dimensiones de la seguridad alimentaria, ¿no? Vamos a tener la disponibilidad física por la oferta de por sí, ¿no? De estos insumos, de los diferentes insumos, ¿no? Lo cual cumple una función de nivel productivo del alimento de por sí y el comercio de por sí a nivel global, ¿no? También la otra de las dimensiones es el acceso, ¿no? Tanto económico como físico. La economía que nos permita obtener la cantidad de producto que podamos tener dentro de ello, ¿no? La utilización, ¿no? Que es la forma en la que el cuerpo va a aprovechar estos nutrientes, ¿no? Y la estabilidad en el tiempo dentro de las tres dimensiones anteriormente mencionadas. Bien, hace una relación de la inseguridad alimentaria que se vuelve un ciclo vicioso de alguna forma, ¿no? Si hay pobreza, hay inseguridad alimentaria porque obviamente la persona o la población no puede de alguna forma consumir, ¿no? La alimentación acorde y ello va a llevar a que haya hambre y malnutrición. Por ello, va a haber un desarrollo físico cognitivo deficiente el que va a permitir que haya una baja productividad de la población como tal. ¿Sí? Bien. Vamos a ver el tema de también la jerarquía normativa en el ordenamiento jurídico como tal. Y esta es la pirámide normativa, ¿no? La Constitución da leyes, los cuales se convierten en decreto, el decreto legislativo en principio y un decreto supremo. ¿No? Cada etapa obviamente pasa diferente cantidad de tiempo, ¿no? Algunas son un poco más agilizadas porque obviamente va a depender de netamente la disponibilidad que haya del Estado de poder evaluar y la urgencia de los mismos, ¿no? Y estos se van a convertir en resoluciones que obviamente van a ser impartidas para el cumplimiento como tal. En cuanto al Sistema Nacional de Inocuidad Alimentaria, vamos a tener que este es nuestro control, ¿no? El SENASA va a ver lo que es netamente agropecuario, ¿no? De producción y procesamiento primario y piensos. O la DIGESA va a ver principalmente la industrialización, ¿no? La industrialización de los productos. Y SANIPES el tema de pesca y acuicultura, tal como lo mencionaron hace un momento también por el chat, ¿no? Es básicamente el SANIPES ve todos los temas hidrobiológicos en principio, ¿no? Cada ente tiene sus regulaciones, ¿no? Sus propias directivas y hay personal acorde a hacer las inspecciones como corresponden de cada uno de los centros que obviamente refiere. En cuanto al SENASA, podríamos decir, tiene diferentes resoluciones también, que las vamos a ver un poquito más adelante a detalle, ¿no? Pero podríamos decirlo más coloquialmente que los productos que no llevan ningún tipo de aditivo van a ser reglamentados, ¿no? Y verificados por el SENASA. Los productos que ya lleven algún tipo de aditivo,
lógicamente van a ser, obviamente, revisados, normalizados y demás por el DIGESA. Y Sanipes, todo lo que tenga que ver con hidrobiológicos. Esto de aquí hace referencia a que las tres entidades van a tener eh, una reunión cada cierto tiempo en la cual obviamente van a llamar a revisión, por ejemplo, del Códex Alimentarios, ¿no? En donde de alguna forma se ponen de acuerdo para dar ciertas directrices, ciertas indicaciones, ciertas evaluaciones, donde participa el ente regulador como también las entidades privadas para dar de alguna forma también sus apreciaciones en cuanto a las condiciones que hay que tener en cuenta. Bien, aquí vemos dos imágenes importantes, ¿no? Que lo deben haber escuchado en principio, el tema de la granja a la mesa, ¿no? Y todo lo que vemos de alguna forma como profesionales dentro de nuestros ámbitos operativos, ¿no? Operativos reglamentarios, para que obviamente todo esto conlleve a un producto que obviamente sea el más acorde posible. Lo mismo en el caso de los hidrobiológicos, ¿no? Que obviamente hay que tener consideraciones muy importantes para evitar que haya alguna situación que no permita o que de alguna forma dañe la salud de las personas de por sí. Bien, en cuanto a la ley de inocuidad de alimentos, esto lo vamos a ver igual más adelante cuando hablemos de las entidades, ¿no? Pero el objetivo principal de esta ley es la protección de la salud, ¿no? Proteger la salud, como hace un momento también lo comentábamos al inicio de la sesión, ¿no? Donde va a haber un control oficial de las tres entidades para poder obviamente constatar el cumplimiento acorde a la norma, acorde a los reglamentos, las resoluciones y demás que se han dictaminado en su momento debido, ¿no? Y obviamente haciendo muy responsables a las empresas de que esto conlleve a que obviamente no genere un problema de salud pública, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, ¿no? La acción de netamente la fiscalización, ¿no? Esta ley ha permitido, en principio, verificar desde lo más básico, ¿no? Que es las VPNs, en principio, también, ¿no? Aquí vemos diferentes profesionales que están haciendo las verificaciones conforme a lo que obviamente se dictamina, ¿no? Hay ciertas condiciones que favorezcan de alguna forma o que tengamos que prevalecer por un tema de repente de producción, productividad, un tema comercial, ¿no? Pero estas circunstancias no deben de comprometer a lo que vendría a ser básicamente la inocuidad, que es lo que principalmente buscamos, ¿no? Y bueno, un comentario adicional es que, claro, el Estado supervisa, ¿no? Controla, verifica, no hace una acción de producción como tal, de por sí. Y bien, en cuanto a la responsabilidad administrativa en la materia sanitaria, ¿no? Vamos a tener lo que vendría a ser la infracción, una infracción sanitaria, que podría ser un incumplimiento normativo, ¿no? Por alguna circunstancia. Por ejemplo, si hay alguna empresa que no cumple de repente con un requisito indispensable, ¿no? Y el cual de alguna forma pueda conllevar a una circunstancia más complicada, ¿no? Y obviamente lleve a un riesgo sanitario. Entonces, las sanciones van a ir dependiendo de alguna forma de la circunstancia en la que se encuentre y lo que se evalúe, ¿no?
pero obviamente las empresas, perdón, productoras de alimentos saben perfectamente de que hay los lineamientos normativos que hay que cumplir de por sí. Bien, estas son las principales medidas: una multa, una amonestación, un decomiso. De repente deben haber escuchado, han habido decomisos en el caso de, por ejemplo, productos que no han estado conformes, ¿no? De repente con alguna presencia de algún parásito, y obviamente se han tenido que decomisar en algunos casos contenedores, se ha tenido que de alguna forma hacer un desmedro de estos productos que obviamente van a poder contaminar fácilmente a la población. Entonces, es parte de alguna forma de lo que se debe prevalecer por el tema de la salud pública, ¿no? Y obviamente, si esto es muchísimo más exhaustivo o podemos denotar alguna circunstancia negativa de por sí, puede conllevar a la clausura netamente de lo que vendría a ser esto, el sitio del que estamos hablando, ¿no? Bien, no sé si hasta el momento alguien tiene alguna consulta. Me gustaría, si tiene alguien alguna consulta, no sé si es que lo podría escribir al chat. Y ya, acá. Ya, las normas técnicas peruanas, ¿dónde quedarían dentro de la legislación? Las normas técnicas, en realidad, son de alguna forma un comité donde varias empresas se juntan, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de los centros de beneficio, ¿no? Eh, Principalmente los centros de beneficio tienen ciertas condiciones en las cuales obviamente se deben de cumplir. Eh, Hay el decreto 015, ¿no? Que es el de principalmente eh, lo que vendría a ser el reglamento sanitario de faenamiento, ¿no? Donde hace referencia a la norma técnica peruana en cuanto a la clasificación de repente del ganado, ¿no? Eh, la ley lo sugiere como para que se evalúe, ¿no? Como para que lo refiera, ¿no? Pero no es que haga en principio, un ordenamiento, ¿no? Eso eh, justo hace referencia a que no debería de alguna forma haber una discrepancia entre lo primordial, ¿no? Entonces, a eso hace referencia. No es que la norma técnica peruana sea algo que se tenga que cumplir obligatoriamente, ¿no? Hace una referencia, hace de alguna forma una sugerencia de por sí, ¿no? Ya, aquí, perdón, a ver, para ir en orden. Ya. Ya. Lo que mencionaba con relación a la guerra y la seguridad alimentaria es básicamente a que, obviamente, de repente la guerra va a hacer que ciertos insumos ya no hayan en la proporción y cantidad que de alguna forma debería ser. Por ejemplo, el petróleo, la gasolina, ¿no? Ese impacto creo que ya desde ahora se está sintiendo por un incremento, ¿no? Y obviamente, de alguna manera, esto va a hacer que de repente no haya
ciertos insumos para ciertos productos, ¿no? Lo cual va a ser de alguna forma negativo para ese producto. Supongamos que producimos algún producto que depende de, no sé, del maíz, o de repente la gran mayoría depende de la movilización. De repente si tenemos que enviar el producto de Lima a alguna parte del Perú, ¿no? O de repente lo tenemos que mandar a exportación, obviamente eso va de alguna forma a generar una situación en una forma que no sea la acorde, ¿no? Ah, ya, lo de las sanciones, lo vamos a ver cuando veamos en relación a SENASA, DIGESA, ¿no? En esta primera sesión es para que sepamos qué es lo que de alguna forma hace referencia por cada entidad, ¿no? Lo principal, ¿no? Y cuando ya en la siguiente clase veamos en sí lo que vendría a ser la competencia de cada, vamos a ver DIGESA, vamos a ver SENASA y vamos a ver SANIPES en su momento, ¿no? Entonces ahí vamos a mencionar y les voy a poner ejemplos por ejemplo, de mi día a día, ¿no? Que he podido de alguna forma tener alguna situación, ¿no? Entonces, eso de las sanciones sí lo voy a mencionarles para que lo puedan revisar, ¿no? Pero cada ley tiene sus propias amonestaciones, sus propias sanciones de por sí, ¿no? Bien. Hay otra pregunta aquí. Luis Miguel dice, buenas noches. ¿Quién otorga el certificado de tránsito interno y cuál es su fin? Buena pregunta. El certificado de tránsito interno lo otorga el SENASA, ¿no? Y el SENASA, en principio, es el ente regulador quien de alguna manera, poniendo en contexto a todas las personas, ¿no? Este es un documento que de alguna forma permite hacer una trazabilidad de, por ejemplo, antes de llegar al centro de beneficio, ¿no? Que es lo que más he podido ver, ¿no? Antes de llegar a un centro de beneficio, ¿qué se hace? El certificado de tránsito interno viene a ser como el DNI, ¿no? Del lote que está llegando. Entonces, en este lote vamos a ver qué cantidad de animales, de alguna manera la codificación, si es que ha habido algún tipo de codificación o etc., ¿no? La cantidad de animales con las descripciones explícitas, ¿no? Y ese documento hace referencia que los animales han sido vacunados, ¿no? Y están dentro de lo normativo regular. El fin de este documento es que nos permita de alguna manera hacer trazabilidad del lote correctamente, ¿ya? Ahí tengo que hacer una precisión que a veces, bueno, yo me he topado en algunas ocasiones de que los lotes no coincidían, ¿no? No coincidían. Y eso es un trabajo que hay que hacer con los ganaderos de por sí, ¿no? Un trabajo bastante arduo. El SENASA está haciendo también actualmente un programa bastante intensivo en relación a lo que vendría a ser los DIOs, los dispositivos, ¿no? Individuales oficiales, ¿no? No sé si han llegado a ver el tema del aretado, en algún momento deben haber escuchado tal vez, ¿no? Estos dispositivos permiten, por ejemplo, en el ganado, que es de alguna forma, somos un país que también tenemos bastante ganadería por diferentes partes, sobre todo en la selva, ¿no? Y la selva está contigua de alguna manera a lo que vendría a ser las fronteras, ¿no? Entonces, lo que se trata de alguna forma hacer con estos dispositivos es de alguna manera tener una trazabilidad verídica para que sepamos que estos animales, ¿no? Están siendo llevados a un beneficio que proceden de una
de un establo, tal vez que se encuentra habilitado, que tiene todo lo normativo como corresponde, que ha sido procesado en una planta de beneficio que obviamente está autorizada, ¿no? Y de repente en el tema de los cortes, obviamente si es que se corta en el mismo predio, ¿no? En el mismo establecimiento, de alguna forma hace referencia de por sí, ¿no? Entonces, es sumamente importante por un tema de trazabilidad, un tema de alguna manera que también sepamos que los productos están saliendo. Tengo, en este caso, actualmente me encuentro laborando también en una empresa de alimentos que hace todo tipo de alimentos, ¿no? Y obviamente es muy indispensable, ¿no? Porque la trazabilidad es el primer punto que cualquier ente regulador o de alguna manera también las propias empresas requieren, los propios clientes, por así decirlo, requieren también validar esa trazabilidad de por sí, ¿no? Bien, luego tenemos a Narda, que dice, buenas noches, ¿podría brindarnos una diferenciación más específica entre Digesa y Sanipes? Como le había mencionado, ¿no? Entre Digesa es el que ve productos más industrializados. Yo lo considero siempre y cuando el producto ingresa a Digesa, o mejor dicho, el Digesa ingresa a ver esta planta de procesamiento porque tiene algún tipo de aditivo, ¿no? Por ejemplo, las hamburguesas, ¿no? Claro, utilizamos una materia prima que es de repente un trozo de carne, pero también le ponemos de repente un colorante, ¿no? Ahí ya lo estamos cambiando, ¿no? Estamos cambiando la consistencia del producto. Entonces, por eso es que el Digesa ve netamente productos industrializados como tal, ¿no? Cualquier tipo de aditivo hace referencia a que Digesa lo va a revisar. Sanipes, bueno, es todos los temas hidrobiológicos de por sí, ¿no? Como les había mencionado. Sanipes, todo el tema de pesca y los hidrobiológicos que puedan de alguna manera referir. Grecia dice, ¿de quién es competencia un producto cárnico cocido, refrigerado, congelado, sin aditivo? ¿De Digesa o de Senasa? Como lo había mencionado hace un momento, todo producto que lleve un aditivo es competencia de Digesa. Todo producto que no lleve aditivo va a ser competencia de Senasa, siempre y cuando sea, por ejemplo, animales de abasto, ¿no? Porque los hidrobiológicos tienen otro ente regulador que vendría a ser el Sanipes. Entonces, en referencia a esta pregunta, Grecia, sería el SENASA que esté de alguna manera, obviamente, si es que no, de repente al momento de cocerlo no le estás añadiendo sal, porque si le añades sal ya es un aditivo, entonces de alguna forma es un insumo, ¿no? Entonces ahí ya entraría Digesa como tal. Bien, Raúl dice, SENASA, Digesa y Sanipes son las únicas instituciones de control sanitario. Son las principales de por sí para este tema agroalimentario de por sí. Son los principales y los más importantes que de alguna forma tenemos que tener en consideración. Luego dice José, cuando el producto se encuentra dañado, pero el lote se regresó, ya no ingresa al consumidor, ¿cuál es el procedimiento? En realidad, el procedimiento va a depender. Si el producto está dañado por, de repente, una contaminación patógena, de algún patógeno, ya dímese de repente E. coli o llámese una salmonela, tiene que ser destruido, sí o sí, ¿no? Cada empresa, ¿no? Industrial, cada empresa industrial
debe de alguna manera dentro de sus protocolos y procedimientos notificar, ¿no?, el procedimiento cuando tiene un quiebre. Y por eso, cuando se hace una inspección o una auditoría, es en principio que debemos demostrar la trazabilidad y los ejemplos de la trazabilidad siendo transparentes, como buenos profesionales que somos, ¿no? Entonces, es un proceso llamado recall, que es el retorno del producto de una mercadería como tal, ¿no? Esto ya es responsabilidad de la empresa notificarlo y obviamente procedimentarlo, ¿no? Y al momento que venga la entidad a hacerte la inspección, indicarlo también. Ahora, hay otras situaciones que obviamente acarrean el aviso inmediato, ¿no? Inmediato a la institución. Por ejemplo, el SENASA, cuando el SENASA envía, por ejemplo, animales que han salido reactivos a TBC, ¿no? Los envía a un centro de beneficio. Entonces, ni bien lleguen esos animales muy por lo general llegan con una identificación, incluso el camión viene presentado, ¿no? Entonces, el mismo SENASA tiene que estar presente para poder hacer un procedimiento más acorde de alguna forma en relación a ello, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración de que obviamente va a depender mucho de que la empresa lo tenga bien procedimentado y obviamente si no lo tiene bien procedimentado y acarrea algún problema de salud pública, es sancionado rigurosamente. Bien. Talía dice, buenas noches, como municipalidad, ¿qué es lo que puedo fiscalizar? Bien, buena pregunta. Y justo va un poco de la mano de la pregunta, una de las preguntas anteriores. Las municipalidades también tienen la disponibilidad y la facultad de poder hacer las inspecciones que consideran necesarias según su gobernanza. Es decir, si me encuentro en un distrito, ¿no? X, ¿no? Todo lo que llegue a ese distrito X tiene que pasar también por una evaluación. Tenía mucho en algunos momentos, por ejemplo, en Huancayo, ¿no? Los productos que yo enviaba en la empresa en donde trabajaba llegaban hacia Huancayo y en una de las municipalidades eran muy rigurosos también con la verificación, ¿no? La verificación de esto era muy importante porque es un apoyo adicional a lo que las entidades gubernamentales, ¿no? Pues tanto SENASA, SANIPES o el mismo DIGESA, es un apoyo adicional a lo que hace referencia ello. Entonces, ¿están facultados? Sí, están facultados, pero hay hasta cierto punto y siempre tiene que ir de la mano con el reglamento. Entonces, para fiscalizar, perdón, para fiscalizar algo, primero hay que hay que revisar bien las normas, ¿no? Por ejemplo, lo que se solicitaba muy por lo general era el certificado de calidad de los productos, ¿no? Y la trazabilidad de estos, ¿no? De dónde viene, de qué granja viene, ¿no? Si es que ha estado conforme, y la conformidad también del transporte, porque también muchas veces uno puede de alguna manera ver que todo sea conforme en el proceso, pero si al final llega un camión y lo tiran al piso, es lo mismo que nada, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta al momento de hacer una revisión como tal. Glenda dice, en planta se ve tipo de mala inocuidad porque las embarcaciones cuando llega al país son detectadas. Ay, se fue, ¿dónde está? Las embarcaciones cuando llega al país son detectadas y se multa a SENASA o a la empresa. No entendí bien. A ver, en planta se ve ese tipo de mala inocuidad porque las embarcaciones cuando llega al país
son detectadas. Claro, de repente puede haber en alguna condición que algo ha ocurrido y, bueno, por lo general los demás países, cuando exportamos algún tipo de producto, son muchísimo más rigurosos, ¿no? Entonces, esto obviamente va a acarrear una situación un poco más complicada, ¿no? Para incluso que el país pueda exportar, hay que ver condiciones que el otro país obviamente solicita, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tenemos posibilidades de exportar carne de pavo a Panamá, ¿no? Y justo se encuentra en evaluación y en avance lo que vendría a ser el tema de exportación de aves hacia afuera, ¿no? Hacia China y Singapur, me parece que es lo que ya se encuentra en pie, ¿no? Luego dice, bien, Max, entonces, no son obligatorias las NTPs y la ley 1063 no contempla su sanción. Las NTPs, como mencioné hace un momento, son netamente eh, de forma de revisión, nos permite revisar, nos permite consultar, ¿no? Nos permite consultar. La ley 1063, sí, obviamente refiere a sanciones que obviamente hay que tener en consideración, pero hay que ver a qué NTP te refieres y a qué ley también te refieres de por sí. Mariela dice, además para mercados municipales o populares, ¿qué normas usaríamos? ¿Las ordenanzas municipales también están involucradas? Sí. Estas normas municipales son las que primordialmente nos deben de dar el apoyo, ¿no? Porque claro, de repente somos una empresa que realiza este tipo de producciones, ¿no? Pero podemos enviar el producto a un cliente X y este cliente X puede eh, subvenderlo, por así decirlo. Y este producto llega a la municipalidad, perdón, a un mercado distrital. Entonces, las municipalidades son las que tienen que dar ese soporte también para que obviamente todo vaya conforme, ¿no? Siempre, como vuelvo a repetir, teniendo en consideración las normativas que nos establece tanto SENASA, SANIPES o DIGESA de por sí, dependiendo del tipo de producto que estamos haciendo referencia, ¿no? A ver, Shirley dice, si son importantes las normas técnicas peruanas dependiendo en qué rubro quiere enfocarse. Uno, ya que están establecidas y si son, supongo, de gran importancia dentro de la industria. Claro que son importantísimas, pero no hay una ley que indique, ¿no? Es indispensable que esta norma se cumpla, ¿no? La NTP es una consulta de por sí, ¿no? Y que hace referencia, sí, la podemos, para nuestros procesos, las podemos jalar y las podemos llamar y las podemos reglamentar desde nuestro punto, definitivamente que sí. Cristian indica, las normas técnicas es de referencia de organización internacional y se aplica a cada país a través de ellos se elaboran las normas legislativas en materia sanitaria. Claro, eso es en principio, ¿no? Bueno, también no solamente internacionalmente, sino dentro del país, ¿no? Y también dentro del país se llaman a las entidades porque cada país tiene de alguna forma cierta manera de comer, por así decirlo, ¿no? O cierta manera de presentar un producto, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve mucho lo que es el pollo amarillo, ¿no? El pollo amarillo, el pollo amarillo que lo vemos en los mercados, ¿no? Pero si te vas a un supermercado, no vas a ver un pollo amarillo como tal, ¿no? Y obviamente eso es un tema de especificidad,
¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ello en principio. Uy, se fue. ¿Dónde está? Acá. Dice, pero Senasa no se abastece, no tienen personal suficiente. Lamentablemente eso es cierto. Eso es muy, muy cierto. Lamentablemente no tenemos personal suficiente para que podamos hacer las verificaciones como tal. Por eso es que el apoyo también de las municipalidades es prioritario y principal, ¿no? Porque existen diferentes profesionales que también podrían de alguna manera ver estos temas, pero obviamente no hay no hay tanto financiamiento para que obviamente el SENASA se pueda hacer cargo de absolutamente todo, ¿no? A ver, dice, se podría dar como ejemplo la exportación de arándanos en fresco, lo certifica SENASA, pero si se procesa a jugo de arándano, ¿sería digesa? Si le estás poniendo un aditivo al jugo de arándano, lógicamente que sí, porque es estructurado, ¿no? Luego, Julia dice, Sanipez, productos industrializados y productos primarios. Senasa, productos primarios, Prodis, Pro- Protis, que no han sufrido ninguna transformación. Lo que había mencionado, una industrialización hace referencia a que Digesa, por un tema de aditivo, de alguna forma, o transformación de por sí, va a generar ello, ¿no? ¿Quién se encarga de garantizar el contenido del producto empaquetado? ¿Y qué pasa si lo que menciona en el etiquetado no es lo que contiene? Se hace esa fiscalización. Bueno, deben haber escuchado que ahora existe la ley de los octógonos y el buen etiquetado. No es de alguna forma el tema que, que estamos haciendo referencia el día de hoy, pero es importante mencionar que sí, sí, todo producto debe ser empaquetado, ¿no? Conforme, ¿no? Eh, y este tiene que tener sus etiquetas para poder hacer una trazabilidad correctamente, ¿no? Puede ser producto empacado al vacío, fresco, cocido o con algún aditivo, ¿no? Y ya, como le mencioné hace un momento, todo lo que hace referencia a las entidades gubernamentales que se van a fiscalizar. Sí hay adicionalmente, por ejemplo, si tuviésemos algún caso de un quiebre o alguna situación no conforme, por así decirlo, podemos apoyarnos también en Indecopi en cuanto a este tipo de situaciones, ¿no? Indecopi también hace una fiscalización si es que nosotros hacemos, de repente, denotamos una situación en cuanto al tema del rotulado, de repente la no legibilidad, de repente falta de información en la etiqueta y demás situaciones. Brisa dice, Sanipez regula los productos hidrobiológicos con o sin aditivos, ¿correcto? Sí puse un ejemplo al inicio, que en todo caso, si es que tenemos productos con aditivos, vamos a también tener que notificarlo al Digesa, ¿no? Llámese Sanipez o llámese Senasa, de alguna forma, o productos, mejor dicho, de diferente índole. Si tiene aditivo, tiene que prevalecer con el tema del Digesa de por sí. Luego, William dice, el, el surimi de pescado, por ejemplo, ¿a qué organización correspondería su fiscalización? Surimi de pescado, bueno, estamos hablando de pescados hidrobiológicos, ¿no? Entonces sería Sanipez. Francisco dice, Sanipez es responsable del control sanitario de la materia prima y procesados de origen hidrobiológico, sí. Dice, al cocer la carne deja de ser procesamiento primario, entonces deja de ser competencia de Senasa. En ese rubro Senasa llega hasta la carne en cortes. En realidad, por ejemplo, el cerdo, después de ser beneficiado, como va con piel, pasa por un proceso de escaldado, ¿no? Entonces,
no es que se esté transformando, sino continúa siendo un producto de índole primario, ¿no? Entonces, obviamente todavía queda con el proceso de regulación sanitaria por el SENASA de por sí, ¿no? Rixi dice, Sanepes es netamente recursos hidrobiológicos, ya sea congelado, fresco, cocido o harina de pescado. Tefi dice, nos va a indicar en la clase cómo implementar los tipos de control para el almacenamiento. Más adelante sí lo podría mencionar, no tengo mayor inconveniente que nos alcance en ese punto, ¿no? Pero son las buenas prácticas de almacenamiento, ¿no? Esas sería necesario también revisarlas, ¿no? Básicamente también que obviamente es un tema de ordenamiento y demás, ¿no? Diego dice, buenas noches, en el caso de una empresa que acopia sus productos avícolas, ¿ya? De los centros de beneficio para convertirlos en abonos orgánicos, ¿qué entidad es la que le puede emitir la autorización sanitaria? A ver, si es un tema de subproductos, es SENASA. SENASA igual ve los subproductos, llámese el rendering, por ejemplo, ¿no? Que es subproductos de plumas, subproductos de diferente índole. Un segundito, no sé dónde está acá está mi cargador. Un segundito, por favor. Bien, bien, como decía Diego, es básicamente el SENASA el que estaría, y si es AVE, más todavía, porque el SENASA tiene, lo vamos a ver cuando hablemos de SENASA en la siguiente clase, ellos tienen una reglamentación específica para los productos o los insumos o demás netamente de índole avícola. Hay un reglamento de índole avícola únicamente. Entonces, ahí es el SENASA que obviamente va a ser quien lo regule. ¿Cuáles son los requisitos para certificar carne ánimo de origen? ¿Ánimo de origen? Requisitos para certificar la carne. No entendí muy bien la pregunta. Si la pueden realizar nuevamente, no tengo inconveniente. ¿Cuáles serían las sanciones, dice José, que aplicarían a las instituciones, las empresas que tienen rechazos, de productos? La sanción va a depender si es de índole sanitario. Las sanciones pueden ser drásticas, como lo mencioné. También puede de alguna forma llegar a la clausura del local, ¿no? Y obviamente lo más somero, de alguna forma más blando que pueda ocurrir es por una situación netamente de un escape, ¿no? Pero sí, se pueden clausurar también los locales por obviamente una falta a la salud pública, ¿no? De por sí. Bien, dice Juan, ingeniero, una consulta, todo producto industrial debe presentar siempre certificado de calidad y inocuidad. Ya, bueno, ahí tendríamos que revisar a qué hacemos referencia el certificado de calidad y el certificado de inocuidad. Por lo general, van de la mano, ¿no? Y sí, los productos tienen que presentar siempre su certificado para, obviamente, haciendo la trazabilidad, ¿no? Haciendo la trazabilidad, llámese por el etiquetado o por alguna otra forma que de alguna manera se pueda distinguir, ¿no? Para los productos, por ejemplo, que salen en gancho en alguna situación, tiene que haber una forma de cómo distinguir que ese producto viene de un predio conforme, ¿no? María Orozco dice, la exportación es uno de los temas más actuales del Perú, pero por ello el SENASA evalúa también la sanidad del producto y que no tenga parte
de esos productos químicos. Sí, el SENASA actualmente está haciendo una labor bastante rígida porque sí tenemos la disponibilidad de alguna forma de hacer todo lo que viene a ser netamente lo que viene a ser en principio la exportación. Entonces, no solamente cuando presentamos la documentación se hace una evaluación, sino el SENASA también se lleva ciertos productos para poder hacerles las evaluaciones pertinentes en los laboratorios, ¿no? Y obviamente ello acarrea que si el producto está conforme o no, los lotes no están conformes o no, ¿no? Entonces, es sumamente importante tener en consideración ello. Judy dice, una consulta, ¿quién emite el registro sanitario del pescado ahumado? El Sanipes, ¿no? El Sanipes tendría que de alguna forma indicar, ¿no? Lo que hace referencia al certificado sanitario de pescado, ¿no? Glenda dice, Indecopi ve el registro de trazabilidad de origen de la semilla. Ayuda al SENASA y Digesa, sí, es cierto. Seid dice, buenas noches, si yo proceso choclo entero precocido congelado, pero no lleva ningún aditivo alimentario, el que me audita debería ser SENASA o Digesa. Digesa, perdón, SENASA. SENASA es el que vería si es que no lleva ningún tipo de aditivo y demás, ¿no? Jocelyn dice de origen animal, quiso decir. No sé a qué estamos refiriendo. Liz dice, buenas noches. Sobre el Centro de Beneficio de Aves directamente es supervisado por el SENASA, pero podría indicar si actualmente solo es necesario el permiso, ay, pero podría indicar si actualmente solo es necesario el permiso de licencia de funcionamiento de parte del SENASA o también de la municipalidad. Cuando estamos en un predio que recién va a pasar un proceso, de repente recién hemos comprado el terreno y hay que hacer recién todo el tema, sí hay que notificar a la municipalidad de que ese va a ser un predio donde se procesen productos, ¿no? Netamente procesamiento de productos, no vivienda ni mucho menos, ¿no? Y la licencia de funcionamiento del SENASA es sumamente importante, claro, indispensable porque si no, no podemos producir ningún tipo de producto y obviamente eso acarrea que nadie de alguna forma nos permita comprarlo, ¿no? O venderlo o de alguna forma, etc., ¿no? Para poder comercializar, por ejemplo, la carne de pollo, ¿qué requisitos me pide SENASA para la autorización sanitaria? Ya, esto va a depender de alguna forma de qué tipo de producto estamos refiriendo. Pollo empacado al vacío, pollo trozado, ¿no? Va a depender de qué tipo de producto tengas o quieras de alguna forma sacar, ¿no? Con ello, en el manual tiene que estar explícitamente todo el control, por ejemplo, de proveedores, si es que es el pollo empacado al vacío, tienes que hacer una evaluación de proveedores correcto como corresponde, ¿no? En principio. Y con ello, todo lo que vendría a ser ese punto, ¿no? Pero sí es el SENASA que hace esa evaluación. Dice Ana, ¿sabes si aún sigue prohibido por peste porcina africana la importación de productos porcinos a Perú? Importación, sí hay importación de momento, hay importación de cerdo regular. De China, me parece que todavía no han levantado eh, la indicación, ¿no? Netamente. Pero sí, igual en el mercado se sigue vendiendo de alguna forma productos de cerdo como tal, ¿no? Igual eso es importante, lo vamos a revisar para la siguiente sesión también. Dice, Luis Miguel dice, en yerbateros hay pequeños comerciantes que están añadiendo agua a los productos congelados como el pollo, la res y el cerdo. ¿Es permitido? Lógicamente eso no debería realizarse. Hay una normativa que controle
ese aumento de peso o simplemente lo hacen por temas de costo. Es un tema comercial, de hecho sí es un tema comercial, pero bueno, son las entidades que de alguna forma deberían o deben de alguna manera hacer la verificación como corresponde de que la sala de procesamiento de alguna manera no está acorde como corresponde, ¿no? En cuanto a conservas de pescado, Sanipes es la autoridad sanitaria que regula y garantiza el producto. El año pasado se tuvo muchas incidencias con respecto a este producto con el programa Caliwarma, sí es cierto, ¿no? Después de una alerta se envió a laboratorios y se evidenció que contenían histaminas en exceso. ¿Por qué Sanipes no identificó esta alteración antes de salir al mercado? Bueno, tendríamos que revisar el caso, ¿no? Explícitamente de qué ocurrió y por qué no se identificó. Tal vez pueda ser que una empresa lo realizó de forma un poco clandestina, que eso también ocurre mucho, ¿no? Y ello obviamente acarrea, ¿no? El Sanipes es una entidad que también es bastante drástica y quita las licencias fácilmente. Entonces, el IGESA también. Las tres entidades son bastante rigurosas, pero sí, si es que ha habido ese quiebre, sí, he escuchado lo de Caliwarma muchas veces, sí se han tenido muchas circunstancias no tan positivas que digamos, ¿no? El arroz pilado, cuando es secado sin químicos listo para consumirlo, ¿quién brinda la supervisión o registro de calidad? Si es, si es obviamente secado sin químicos, obviamente el SENASA. Si tiene un químico ya entraría a frente del DIGESA como tal. Sí, Mario dice, si quiero saber más sobre las noticias actuales sobre agroinsanidad, ¿en dónde se me recomienda entrar a investigar? Ahí yo les voy a pasar unas pautas, ¿no? Hay una revista agroindustrial, ¿no? Eh, que sí da por lo general toda esa información indispensable. Yo les voy a compartir la siguiente sesión para que ustedes también puedan tener esa información acorde, ¿no? Judy dice, el SENASA proporciona una lista de los procesos que son de su competencia. Es importante conocer esta información. Bueno, es un aporte que nos está dando Judy. Muchas gracias. Licen dice, en el caso de DIGESA pide análisis físico-químicos de productos terminados cada 6 meses. Estos deben ser por un laboratorio acreditado por el INACAL. ¿Es obligatorio que sea por el INACAL? Sí, porque el INACAL es el Instituto de la Calidad, ¿no? Y el que hace esas inspecciones a los laboratorios para que estén acorde a lo que obviamente correfiere a las evaluaciones como tal. Kevin dice, está prohibido aún el ingreso de productos derivados de porcino del Perú. 2001. Bueno, 2021, perdón. Sí, derivados de productos. Ah, te refieres a derivados de productos, sí, pero igual hay productos porcinos que están ingresando por importaciones, ¿no? Entonces quiere decir que al igual no garantizan nada las autoridades sanitarias. Bueno, eso es una apreciación, pero las entidades hacen su trabajo como corresponde, ¿no? Para comercializar pollo vivo, ¿qué requisitos me pide SENASA para que otorgue mi autorización sanitaria? Pollo vivo, bueno, en principio el ASAP, ¿no? El ASAF es una autorización que obviamente hay que tener del predio al que vienen estos productos, estos pollos, ¿no? Que obviamente nos permita de alguna forma hacer la comercialización, ¿no? Mariela dice, si se rompió la cadena de frío, quizás ahí se pudo alterar el producto en el caso de las carnes y peces después de la inspección. Bueno, obviamente cuando haces la inspección tienes que tener en consideración en dónde lo haces, ¿no? No lo puedes llevar
muy lejos para que rompa la cadena de frío. En algunos casos, obviamente, hay que sacar ciertas piezas o una cantidad de piezas dependiendo de cómo lo tengas procedimentado para evaluar, ¿no? Defi dice, ¿podría compartir el brochure para saber los temas que veremos en las clases? Creo que lo mencionaron al inicio y también se les va a compartir sin problema. Glenda dice, debería haber una ente que viera el mercado nacional y los productores, porque los precios varían y eso también trae consecuencias. Es cierto, pero en realidad tendría que ser el gobierno central que obviamente permita, ¿no? Hacer esas verificaciones. Ahora, por ejemplo, hace unos días vi unas noticias que las municipalidades estaban yendo a cotejar y revisar las balanzas, ¿no? Las balanzas en los mercados. Eso ya no compete realmente a ninguna de las entidades antes mencionadas en la sesión. Eso ya compete en la municipalidad. Y yo he visto que las municipalidades ya incluso están sancionando, porque por ahí algunos comerciantes por ganar medio kilo, por ganar un kilo, varían las balanzas y eso también se considera como un delito, ¿no? Entonces hay que tener en consideración que también la municipalidad hace su trabajo en ese sentido, dependiendo de, obviamente, si es que lo tienen eh, establecido en sus roles como tal. Talía dice, como municipalidad puedo fiscalizar viñedos, faena de aves y procesadoras. Si es que están dentro del predio, de alguna forma sí, pero faena de aves y procesadoras, no entiendo muy bien a qué te refieres, porque si haces referencia a un centro de beneficio, bueno, el centro de beneficio es regulado por la entidad, ¿no? Y eso tiene su periodo de alguna forma de revisión e inspección como tal, ¿no? Luego dice, SENASA también debe ser más riguroso porque el año pasado en la exportación se evidenció que CLP fueron vendidos y mal usados. Bien, esa es una apreciación adicional. Bien, bueno, creo que ya llegamos a los últimos 7 minutos. Espero que haya sido la primera clase de su agrado. Se les va a compartir el material. Entiendo que la señorita les va a compartir la información. Muchísimas gracias. No quiero terminar sin antes pedirles que se lleven este caso como una tarea, ¿no? Una empresa que procesa pollo y pescado en la misma planta, ¿quién la fiscaliza? ¿Cómo se coordina? Es un caso muy simple, de alguna forma, que quisiera de que se lo lleven al día jueves, que es nuestra siguiente sesión, y con ello, obviamente, puedan un poco repasar de lo que hemos hablado el día de hoy. Muchísimas gracias y buenas noches. Ya estamos en comunicación posteriormente. ¿Alguien levantó la mano? Excelente, excelente, magíster. Muchas gracias. Muchas gracias por la sesión del día de hoy. Excelente. Vamos a ya, bueno, yo me quedo acá con los profesionales porque necesito explicarles acerca de su aula virtual, despejar algunas dudas que puedan tener acerca de la certificación y como usted menciona, nos estamos viendo en la próxima clase, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muchísimas gracias, buenas noches. Excelente. Bien, estimados profesionales, como ya les mencioné, por favor, no se retiren del Meet. Voy a pasar a explicarles acerca de su aula virtual. Voy a compartir mi pantalla. Mientras tanto, por favor, me van dejando sus dudas aquí en el chat para poder yo responder una por una. Dudas acerca quizás de la certificación, dudas de la aula virtual. Bien, voy a compartir mi pantalla. A ver, dame por favor un par de segundos, ¿sí? Para los que quizás han ingresado después al Meet, ¿de acuerdo? Yo al inicio expliqué acerca de la inversión de 89,90.
El acceso a las clases, estimados profesionales, es de acceso completamente gratuito. Quiere decir que ustedes pueden acceder a todas las clases, los 5 módulos, de manera gratuita sin costo adicional. Ahora, si ustedes desean hacer tangible sus conocimientos, tenemos la opción de la certificación oficial avalada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Esta certificación, como ya lo he mencionado, es opcional y el valor es de 89,90. Este valor lo pueden realizar, lo pueden pagar desde ahora, si desean así acceder a su aula virtual, o hasta la fecha de la última clase, que es el 17 de marzo. ¿De acuerdo? Ahora, este valor no solamente está incluyendo su acceso, perdón, su certificación, sino también incluye su acceso al aula virtual. ¿Y qué es lo que van a encontrar en su aula virtual? Pues van a encontrar el material PPT descargable, la grabación de las clases y material extra que nos brinde el docente que se muestren en clase. Por ejemplo, si es que, por ejemplo, el día de mañana o el día que toque la clase presenta una plantilla, alguna lectura, algún libro, todo es subido al aula virtual y es para quienes realicen su inversión. Ahora, la grabación de la clase también es subida al aula virtual, pero eso sí también es de acceso gratuito. Pueden ver las grabaciones las veces que deseen. Solamente el material PPT y material adicional del aula virtual es de acceso para quienes realicen su inversión. Espero que hasta ese punto haya quedado claro. A ver, ¿ha quedado todo claro hasta ese punto? Sí, perfecto, exacto. Muchas gracias, Luzmila. Bien, perfecto. Ahora, lo que están viendo ustedes en pantalla, estimados profesionales, es su aula virtual, ¿de acuerdo? Cuando ustedes realicen su inversión, nosotros le vamos a enviar un formulario de certificación. En ese formulario ustedes deben hacer el llenado correcto con sus datos correspondientes, tal como figura en su DNI, porque así tal cual va a aparecer en un certificado, ¿de acuerdo? Ahora, llenan ese formulario y nosotros le enviamos de inmediato su usuario y su contraseña. Cuando ustedes tienen acceso, les va a aparecer lo siguiente y solamente se van aquí donde dice cursos inscritos, le dan clic ahí y le va a aparecer en efectivo, aquí está, el diploma cual está usted llevando, que es Legislación Agroalimentaria y Normativa Sanipes. Y aquí está toda la información acerca del diploma. Toda la información, que es lo que van a aprender, la audiencia para quien va dirigido y el contenido del curso. Ahora, en breve, que el magíster nos envíe el PPT, yo lo voy a subir, ¿de acuerdo? Y el día de mañana está subiéndose la grabación de la clase. La grabación es compartida también por el grupo de WhatsApp, así que no se preocupen, todo va a ser compartido por ahí para que puedan repasarlo. Quizás algunos han ingresado, como repito, a mitad de la clase, no se preocupen que van a poder ver la grabación. ¿De acuerdo? Ahora, cuando ustedes han culminado los 5 módulos, ¿cómo obtienen su certificado? Les muestro aquí. Por ejemplo, aquí tenemos un diploma que ya ha culminado hace poco. Cuando culminan los 5 módulos y realizan su evaluación final satisfactoriamente sacando la nota aprobatoria, aquí mismo, desde su aula virtual, descargarán su certificado. Por eso es importante que tengan acceso. El certificado no se envía por correo, no se envía por WhatsApp, a excepciones. El certificado es únicamente descargable el propio usuario desde su aula virtual. Y aquí ya está. Así les va a aparecer la opción de ver certificado. Le dan clic ahí y la página, ¿ok? Automáticamente genera su certificación. Demora a lo mucho un par de segundos o unos minutos, dependiendo de su conectividad. ¿De acuerdo? Ahora se está generando. Este es un ejemplo nada más con el nombre de otro diploma, recuerden. Y así tal cual les va a aparecer, estimados profesionales. Aquí está su nombre completo, el código QR que lo va a poder escanear su reclutador, está a nombre de nuestro instituto Elevate Perú y avalado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Sale las fechas de inicio y fecha de fin y, bueno, las 120 horas académicas, ¿de acuerdo? Que se van a llevar a cabo. Algunos quizás tienen dudas, señorita, pero solamente son 5 clases de 1 hora y media cada uno. Correcto. Las clases son de 1 hora y media cada uno en vivo, pero se complementan con el material educativo que van a encontrar en el aula virtual. Con eso son sumadas las 120 horas académicas, ¿de acuerdo? Y también aquí está su constancia de estudios con sus datos correspondientes del alumno, el temario y su nota final aprobatoria. Es así como le va a aparecer un certificado al finalizar de este diploma. Repito,
que lo pueden realizar el pago desde ahora, desde esta fecha, o hasta la última clase, que es el 17 de marzo. El valor promocional, de igual manera, está válido en estas fechas. Desde el día de hoy, 3 de marzo, hasta el 17 de marzo, ustedes pueden realizar su inversión con el valor promocional de 89,90. Una vez culminado este MIT, yo voy a enviar por el grupo los medios de pago, ¿de acuerdo? Lo voy a enviar para que ustedes puedan realizar su inversión, nos envíen por interno el voucher, le hacemos la validación y de inmediato su usuario y su contraseña para que ya puedan tener acceso. Ahora sí, voy a pasar a responder sus dudas, sus consultas. A ver, el link de asistencia va a ser compartido también por el grupo, no se preocupe. Sí llevamos un registro de asistencia, ¿de acuerdo? Para quienes están llevando aquí el modalidad en vivo, no se preocupe. Ya, a ver. Kevin Ponce dice, ¿cuál es el grupo de WhatsApp? Kevin, sí tenemos un grupo de WhatsApp de este diploma que es legislación agroalimentaria. ¿No estás en ese grupo? Por favor, comunícate con nosotros por interno porque hemos compartido el enlace del Meet por otros grupos y quizás no tienes acceso a este grupo en específico. Así que comunícate con nosotros por interno para poder enviarte el link de acceso al grupo oficial de este diploma, ¿de acuerdo? A ver. Les voy a responder las preguntas que aún no he mencionado, que me ha faltado mencionar, ¿de acuerdo? Que no he explicado. A ver, sí, con respecto a la certificación en físico, sí hacemos envíos de certificados en físico, ¿de acuerdo? Se hace por la agencia Olva Courier, lo hacemos los viernes de cada semana y el costo es adicional de los 89,90 y va a depender de la zona de envío, ¿ok? Si deseas tu certificado en físico, sí se hace el envío, no se preocupe. Ahora sí. Mariela, muy buena pregunta. Mariela nos dice, una consulta, ¿la evaluación es por módulos o solo es un examen único al final? Solamente es un único examen al finalizar el diploma, ¿de acuerdo? Es un único examen, es un formulario de 10 preguntas de opción múltiple. Van a tener 3 oportunidades para que los puedan resolver y un tiempo estimado también de 48 horas habiéndose iniciado el examen. Eso les voy a explicar con más detalle cuando ya estamos finalizando el diploma, ¿de acuerdo? A ver, más preguntas que no he respondido. Daniel nos dice, primero es cancelar para entrar a la plataforma, ¿verdad? Claro, si ustedes desean tener acceso a la plataforma y visualizar las PPTs y material académico, sí es correcto, primero debe realizar su inversión. El acceso gratuito es para las clases en vivo. Lady More dice, solo si apruebas el examen te sale el certificado. Correcto, así es, porque como puedes visualizar, aquí estará tu certificado y tu constancia de estudios con tu nota final de tu evaluación. Así es. Es vital que ustedes puedan realizar esta evaluación porque, les repito, sale su nota y es poco probable que desaprueben porque como también les vuelvo a repetir, vaya la redundancia, son 3 oportunidades las cuales tienen ustedes. De las 3 oportunidades, la nota más alta que saquen es la considerada para su certificado y aparte de ello van a tener 48 horas para que puedan resolverlo, ¿no? Adicionales del fin de clases. Quiere decir que ustedes van a poder repasar un poquito, van a poder ver las clases, las PPTs y hacer un examen óptimo. ¿Ok? A ver, ¿qué más otra pregunta? Ángeles, ¿qué pasa si no marqué mi asistencia en esta clase? Suele suceder que algunos quizás se olvidan por temas de trabajo, ¿no? Se saturan y olvidan marcar su asistencia. Se comunican nosotros por interno para que de manera interna lo podamos gestionar y podemos marcar su asistencia y de esta manera no perjudique su certificación. No se preocupe. Ahora sí, a ver, otra pregunta. Mariela, muy buena pregunta. ¿Cuál es la nota mínima aprobatoria? La nota mínima es de 16, ¿de acuerdo? La nota mínima para que puedan aprobar el examen es de 16. Y les repito que tienen 3 oportunidades. Por ejemplo, sacan 16, 17 y 20, pues la 20 es la considerada para su certificado. ¿Ok? A ver, dice, acá hay una pregunta, Diego dice, yo puedo entrar al curso porque me aparece un enlace del curso en un grupo de WhatsApp donde puedo enviar mensajes. Ese mismo grupo enviará el enlace para realizar la inversión, ya que no me inscribí para este curso, pero me interesa. Diego, mira, voy a dejar ahorita el número de Elevate Perú aquí en el chat. Sí, lo que pasa, como les repito, hemos compartido el enlace del Meet por varios grupos asociados a legislación alimentaria. Entonces,
pero hay un grupo, bueno, hay 2 grupos oficiales de este diploma. Entonces, por esos 2 grupos oficiales es que vamos a compartir los medios de pago, el consolidado de los módulos, o sea, la grabación de estas clases. Entonces, te voy a enviar el número de Elevate Perú ahorita para que nos puedas escribir y nos mencionas, he estado en la primera clase, por favor, quiero unirme al grupo oficial de este diploma. Y te vamos a enviar el link, ¿sí? A ver, voy a dejar el número acá de Elevate Perú. Un momento, por favor. Sí, a veces sucede. Ok, un momentito. Ya está. Acá estoy dejando el número de Elevate Perú. Es el único número de Elevate Perú, ¿sí? 973-336-333. Es el único número. El número de YAP o es otro número. No se vayan a confundir, por favor. Pero por este número que acabo de enviar por el chat es a donde tienen que enviar su voucher. Y es el número por el cual siempre nos comunicamos por los grupos de WhatsApp. Los administradores de cada grupo. ¿Ok? Bien. Sí, Orozco Fernández, a este número que acabo de compartir, a ese número envías, por favor, tu voucher de pago. Bien, a ver, otra pregunta que no he respondido. Marco Antonio, ¿solo rinden examen los que cancelan el diplomado? El acceso al examen también es gratuito, pero como repito, no vas a poder obtener tu certificado sin realizar tu inversión antes. ¿Correcto? Puedes acceder a todas las clases de manera gratuita, puedes ver también las grabaciones de las clases de acceso gratuito, orden de autoevaluación, pero para la certificación es necesario realizar su inversión. ¿Correcto? A ver, otra pregunta, creo que ya quedó todo claro. La asistencia, repito, va a ser enviada por el grupo. Bien, creo que ya está todo claro. Creo que ha quedado todo claro. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, quiero que quede todo claro para que no haya inconvenientes más adelante. De igual manera, siempre nosotros estamos atentos